¿Y si te dijera que a veces desaparecer en silencio es el acto más poderoso de amor propio, no para manipular, no para castigar, sino para recuperar lo que durante tanto tiempo regalaste sin medida tu paz? Hay momentos en la vida en los que uno se cansa de explicarse, de esperar, de sostener lo insostenible. Y entonces, sin hacer ruido, algo dentro cambia. Se apaga la necesidad de ser entendido y nace una fuerza nueva. Una fuerza que no grita, pero transforma. El silencio. Este no es un video más sobre rupturas ni un mensaje de revancha disfrazado de reflexión. Este es un viaje hacia adentro. Un recorrido sereno, firme y profundamente humano por los pasillos del desapego, la dignidad y el renacimiento interior. A través de la filosofía estoica de la experiencia emocional y de la verdad desnuda que deja la ausencia, exploraremos cómo retirarte con elegancia puede ser el primer paso para volver a ti. Si alguna vez te sentiste invisible después de haberlo dado todo, este mensaje es para ti. Si alguna vez te llamaron frío por dejar de suplicar, este espacio te entenderá. Y si estás en ese punto en el que el silencio ya no duele, sino que se ha convertido en símbolo de fuerza, entonces estás exactamente donde debes estar. Bienvenido. Este es tu momento. Tu renacer comienza ahora. Diste todo y te convertiste en invisible. Hay un tipo de amor que no hace ruido, que se da entero sin condiciones, sin exigir facturas. Un amor que se entrega como el agua que fluye sin esperar que alguien diga gracias. Tú amaste así, con una presencia constante, con una entrega que no conocía el cansancio. Fuiste esa persona que siempre estaba ahí, que siempre respondía, que siempre decía sí, incluso cuando por dentro estabas rota o cansado. Pero sin darte cuenta, empezaste a borrar tus propios límites, a diluir tu esencia para adaptarte a las necesidades de otro, que no parecía notar cuánto le dabas. Es probable que al principio sintieras que eso era amor verdadero, dar sin medida, sin egoísmo, sin esperar demasiado. Y sí, en esencia, amar implica cierto grado de generosidad, de entrega sincera. Pero el problema comienza cuando das hasta el punto de desaparecer en la ecuación, cuando te acostumbras a poner al otro siempre primero y tú quedas en un segundo plano que cada vez se va haciendo más borroso. Cuando tus necesidades se vuelven un susurro lejano mientras tus acciones gritan «Estoy aquí para ti» una y otra vez, como un eco que no encuentra respuesta. No fue de un día para otro. La transformación fue lenta, silenciosa, como quien gota a gota va vaciando un recipiente sin darse cuenta de que ya no queda nada dentro. Te volviste disponible en todo momento, emocionalmente accesible, dispuesto a sostener, a comprender, a perdonar. Y el otro simplemente se habituó a tu entrega, como si tu amor fuera parte del mobiliario emocional de su vida, siempre ahí sin moverse, sin que hiciera falta valorarlo, porque no parecía tener fecha de vencimiento. Y así comenzó tu desaparición. No física, no inmediata, pero sí emocional. Porque el exceso de presencia, cuando no es recíproca, empieza a volverse invisible. Es un fenómeno extraño pero frecuente. Cuanto más das, cuanto más te esfuerzas, más se normaliza tu sacrificio. Y lo que un día fue un gesto precioso, se transforma en obligación tácita, en expectativa, en derecho del otro. Tú diste todo. Diste comprensión cuando no la merecían. Diste tiempo cuando el tuyo ya era escaso. Cancelaste planes, silenciaste tus propias prioridades, postergaste tus sueños, y todo por una sola esperanza: que un día lo notaran, que despertaran y vieran lo valiosa que era tu compañía, que dijeran gracias no por cortesía, sino porque realmente habían entendido lo que hacías. Pero ese día nunca llegó. Y si llegó, fue con palabras vacías o promesas que no se sostuvieron. Y entonces llegó el dolor. No ese dolor explosivo que rasga el pecho, sino uno más sutil, más profundo. Una tristeza que no tiene nombre, pero que pesa en el alma. Sentirse reemplazable. Sentir que cualquiera podría haber ocupado tu lugar, que tus esfuerzos eran invisibles. Sentirte usado aunque nunca lo hubieras querido ver así.
porque cuando uno ama con el alma, no quiere creer que lo están usando. Pero llega un momento en que ya no se puede negar lo evidente. Ese momento en el que te das cuenta de que estás siendo más útil que querido, que están contigo no por quién eres, sino por lo que haces, que tu presencia es cómoda, no querida, que tus palabras se escuchan pero no se escuchan realmente. Y ahí, justo ahí, comienza el proceso más doloroso de todos, el de abrir los ojos. El de ver que tu amor, en vez de ser valorado, fue consumido. Como si fueras un recurso, no una persona. La disponibilidad constante, aunque nacida del amor, se convierte en un arma de doble filo. Porque cuando nunca dices no, cuando siempre estás, el otro deja de preguntarse qué significas. Deja de esforzarse, deja de buscarte, porque sabe que estarás ahí. Y en esa certeza pierde el deseo, la atención, el asombro. Y tú, sin saber cómo, empiezas a ser invisible. No porque no seas valioso, sino porque tu valor se ha vuelto demasiado silencioso, demasiado obvio, demasiado presente. Y eso duele. Duele darte cuenta de que el amor que ofreciste con tanta sinceridad se volvió una rutina para el otro. Duele ver cómo tus gestos más nobles dejaron de generar impacto. Duele sentir que cuanto más te das, menos te ven. Que mientras más amor entregas, más se alejan. Porque a veces lo que está demasiado cerca se vuelve transparente. Como el aire, como la luz, como tú. Hay momentos en los que el alma grita en silencio. En los que te preguntas si hiciste algo mal, si fuiste demasiado, si deberías haberte reservado un poco más. Pero el problema no fue tu amor. El problema fue que lo diste a alguien que no supo sostenerlo, que no tuvo la capacidad emocional de valorarlo, que confundió tu entrega con debilidad, tu lealtad con dependencia, tu presencia con obligación. Y lo más paradójico es que en ese proceso de darlo todo, tú perdiste el vínculo más importante, el que tenías contigo mismo. Porque te alejaste tanto de ti, te desdibujaste tanto que al final quedaste vacío. No porque amar vacíe, sino porque amar sin reciprocidad agota, desgasta, erosiona desde dentro. Te quedaste sin voz, sin espacio, sin energía. Y aún así seguiste dando. Hasta que un día algo se quebró. No fue una pelea, no fue una escena dramática. Fue una sensación interna, como una brisa que atraviesa el pecho y deja frío. Una certeza que llega despacio pero firme. Ya no puedo más. Y esa frase, aunque no la dijiste en voz alta, fue el inicio de tu despertar. Porque entendiste que darlo todo sin que nadie lo vea no es nobleza, es autoabandono. Que estar siempre disponible para otros mientras tú te abandonas no es amor, es renuncia. Es en ese punto donde el estoicismo comienza a tomar sentido. Porque los estoicos no proponen dejar de amar, sino amar con discernimiento. Proponen dar sí, pero sin perder el centro, sin regalarse por completo. Epicteto lo decía con claridad: no son las cosas las que nos hieren, sino la opinión que tenemos de ellas. Y tú pensaste que amar era desaparecer por el otro. Pero ahora empiezas a ver que amar también es saber quedarse con uno mismo. Porque si tu amor requiere que dejes de existir para ser aceptado, entonces no es amor, es sometimiento emocional. Y nadie, absolutamente nadie, merece que te abandones para ser querido. Tu valor no está en lo que haces por los demás, sino en lo que eres incluso cuando no haces nada. Y eso, aunque parezca simple, es una verdad profunda que cuesta aceptar cuando has vivido para los otros. Pero no estás solo. Hay muchos que han amado como tú, que han dado hasta la última gota sin ser vistos, que han confundido el amor con el sacrificio absoluto, que han aprendido tarde pero con firmeza que el amor sin límites hacia el otro solo tiene sentido si va acompañado del amor propio. Y ahora empieza tu regreso. No a esa relación, no a lo que fue, sino a ti, a tu centro, a tu voz, a tu dignidad. Empieza el camino de volver a ocupar espacio en tu propia vida, de poner límites no como muros, sino como señales de respeto, de dar amor sí,
pero no a costa de tu salud emocional. De aprender a estar, pero también a irte. De amar, pero también de soltar. Porque si algo queda claro después de tanto dar es, esto nadie más va a cuidarte como tú puedes cuidarte. Y nadie debería hacerte sentir que tienes que desaparecer para ser querido. Ahora más que nunca mereces reaparecer. En tu vida, en tu historia, en tu verdad. Y lo harás. Pero esta vez sin mendigar presencia, sin implorar miradas, sin rogar que te escuchen. Esta vez serás tú, quien se vea, quien se escuche, quien se elija. Y desde ahí, desde ese lugar nuevo, callado, profundo, firme, empezará el verdadero camino de tu reconstrucción. El momento en que el silencio se vuelve tu única opción. Llega un punto en toda historia de desgaste emocional en que las palabras, por más sinceras o intensas que sean, ya no surten efecto. Has hablado desde el amor, desde la razón, desde el dolor. Has intentado explicar, suavizar, pedir, incluso rogar. Has puesto sobre la mesa tu verdad con la esperanza de ser comprendido, de generar un cambio, de reanimar lo que parecía adormecido. Pero todo intento ha ido cayendo como una piedra en un pozo sin fondo. No hay eco, no hay respuesta. No hay movimiento, solo el agotamiento de hablar con alguien que ha dejado de escuchar. No es fácil aceptar que tus palabras han perdido su lugar, que ya no abren caminos sino que rebotan, incomodan, incluso molestan. Lo que antes era diálogo ahora se ha vuelto un monólogo triste, repetido, cansado. Lo dijiste todo, incluso lo que no querías decir, y aún así, nada cambió. Entonces, sin dramatismo, sin anuncios, surge una idea silenciosa pero poderosa: dejar de hablar. No como una estrategia para castigar, sino como una necesidad profunda de proteger lo que queda de ti. Porque hay silencios que no son castigos. Son muros necesarios. Fronteras saludables. Son respuestas elegantes cuando la comunicación se ha vuelto inútil. Callar en ese contexto es un acto de autocuidado. Es la forma en que la dignidad se manifiesta cuando la palabra ha sido devaluada. Es decirle al mundo sin decir nada que ya no estás dispuesto a exponerte a la indiferencia, que ya no vas a ofrecer tu energía donde no hay reciprocidad emocional. Y ese silencio bien asumido se convierte en límite, en un mensaje tan claro como profundo: hasta aquí llego yo. No es rencor, no es venganza. Es una declaración íntima de respeto propio. Cuando ya no se puede avanzar con palabras, el silencio se vuelve la forma más alta de comunicación. Porque quien calla desde la serenidad no está huyendo, está preservándose. Muchas veces se confunde el silencio con debilidad. Se cree que quien calla ha perdido, que quien no responde ha cedido. Pero en realidad el silencio auténtico es el resultado de una batalla interna ganada. Es la madurez emocional que elige no participar en discusiones vacías, que deja de justificarse, que renuncia a la necesidad de convencer. Es el momento en que comprendes que no tienes por qué seguir explicando tu valor a quien ya decidió no verlo. Y eso, aunque parezca sencillo, requiere una valentía silenciosa. Porque callar también duele. Especialmente cuando aún sientes amor o cuando aún hay vínculos emocionales que te atan. Pero elegir el silencio no es renunciar al amor. Es renunciar a perderte en un espacio donde ese amor no es cuidado. Es priorizar tu paz por encima de la necesidad de tener la razón o de mantener algo que ya no se sostiene. Dejar de hablar no es desconectarse del otro, es reconectarse contigo. Es volver a ti, a tus emociones, a tus necesidades más básicas. Es observar el desgaste que ha producido tanta entrega sin devolución, y desde ahí, elegir el silencio como refugio, como bálsamo, como herramienta. Porque no todos los silencios son vacíos, algunos están llenos de sabiduría, de claridad, de amor propio. Cuando decides callar, dejas de girar en círculos. Ya no esperas la reacción del otro. Ya no adaptas tus palabras para ser mejor entendido. Ya no buscas el momento perfecto para decir lo último que te queda. Simplemente aceptas. No con resignación, sino con conciencia. Y esa aceptación madura transforma el silencio en una afirmación: no necesito seguir explicando lo que soy.
El silencio se vuelve entonces una forma de sostener tu energía. Ya no estás lanzando palabras al aire esperando milagros. Estás recogiendo tu voz, tu tiempo, tu atención y devolviéndolos a ti. Porque entendiste que hablar con alguien que no escucha es una forma de gritar contra una pared. Y tú ya no estás para desgastarte. Estás para reconstruirte. El estoicismo habla de esto con elegancia. No propone el silencio como castigo, sino como método de claridad. Marco Aurelio lo decía con frecuencia. El alma tranquila es aquella que no necesita la aprobación ajena ni reacciona ante cada estímulo externo. Y tú al callar estás construyendo justamente eso, un espacio interno que ya no depende de lo que el otro diga o deje de decir. Has dejado de reaccionar y ese es el primer signo de libertad. El silencio se vuelve entonces un ejercicio estoico. No es pasividad, sino control. No es indiferencia, sino foco. Estás eligiendo lo que consumes, lo que respondes, lo que permites que entre en tu mundo emocional. Estás marcando un nuevo ritmo, el tuyo, y al hacerlo te das cuenta de algo importante, que hablar mucho no siempre conecta y que callar a tiempo puede ser lo más poderoso que has hecho. Elegir el silencio no significa desaparecer. Al contrario, es la forma en que tu presencia se vuelve más nítida. Ya no estás intentando convencer, estás mostrando quién eres desde el respeto, desde la compostura, desde la decisión de no seguir exponiéndote a espacios que no te valoran. Porque si alguien necesita que le expliques una y otra vez tu valor, ya lo ha decidido, no quiere verlo. Y es allí donde todo se redefine. Ya no estás esperando que el otro cambie. No estás esperando nada. Estás simplemente observando. Y desde el silencio, comienzas a ver todo con más claridad. Los patrones que se repetían, las respuestas que nunca llegaban, los vacíos que intentaste llenar con palabras. Ahora los ves. Y más importante aún, ahora eliges no volver a ocupar ese rol. Este silencio no es solo tuyo. También se convierte en un espejo para el otro. Porque cuando alguien ha estado acostumbrado a tu voz constante, tu atención, tu disponibilidad, el silencio los confronta con su vacío. Los deja a solas con sus decisiones, con sus respuestas, no dadas, con sus promesas no cumplidas. Y tú, simplemente, te apartas. No para herir, sino para sanar. Dejar de explicar es uno de los actos más liberadores que puedes hacer. Dejar de justificar cada emoción, cada límite, cada cambio. Porque ya no necesitas que comprendan tu proceso para validarlo. Tu camino no requiere permiso externo, requiere coherencia interna. Y cuando tu paz se convierte en tu prioridad, el silencio se instala como una presencia amable, protectora, firme. Ahora ya no hablas para ser entendido. No necesitas que el otro reaccione para seguir adelante. Has hecho un corte profundo pero silencioso. Y lo más bello de todo es que no se nota hacia afuera, pero se siente en el alma. Hay algo dentro de ti que respira más libremente, que ya no se angustia por cada silencio ajeno, que ha dejado de mirar constantemente al otro en busca de señales. Has girado la mirada hacia adentro, y ahí, en ese giro íntimo, es donde empieza la verdadera transformación, porque el silencio te permite escuchar lo que antes no podías oír, tu voz interior. Esa voz que estaba ahogada entre tanto tengo que explicarlo, tengo que aclararlo, tengo que decirle cómo me siento. Ahora esa voz te susurra cosas nuevas. Estás bien aquí. Esto también pasará. No necesitas demostrar nada. El silencio también te prepara para reconstruirte, para renacer, para decidir con calma qué quieres, qué necesitas, qué ya no estás dispuesto a aceptar. No estás en pausa, estás en gestación. Y aunque por fuera parezcas inmóvil, por dentro, estás avanzando. Y sí habrá momentos de duda, días en los que te preguntarás si deberías hablar una vez más, aclarar algo, intentar cerrar con palabras lo que nunca fue dicho. Pero cada vez que esa tentación asome, recuerda esto: si tu silencio incomoda, es porque tu presencia era demasiado valiosa. Y si alguien no se movió ante todas tus palabras, tampoco lo hará ahora.
Hoy tu poder está en lo que no dices, en lo que eliges no explicar, en lo que decides proteger. Has convertido el silencio en un acto de amor propio, en una herramienta para marcar un antes y un después. Has dejado de gritar para ser escuchado. Ahora callas, y tu silencio retumba, no como venganza, sino como redención, no para desaparecer, sino para encontrarte. Tu ausencia empieza a ocupar más espacio que tu presencia. Hay algo profundamente paradójico en el silencio. Mientras menos se dice, más se siente. Mientras menos se está, más se nota. Esta es una de las verdades emocionales más potentes que, por desgracia, muchos solo comprenden cuando ya es tarde. Porque el ser humano, cuando se acostumbra a tener a alguien siempre disponible, deja de percibirlo como una presencia viva y lo convierte en parte del paisaje. No lo ve, no lo escucha, no lo siente con la intensidad que merece. Pero cuando esa figura constante desaparece, cuando se retira sin ruido ni reclamos, comienza el verdadero impacto, un vacío inesperado, incómodo, casi insoportable. Y tú lo sabías en lo profundo. Sabías que tu presencia era un pilar silencioso, que eras quien sostenía pequeños detalles que daban calor a lo cotidiano, mensajes espontáneos, palabras de ánimo, atención sin condiciones, gestos de cuidado no anunciados. Pero nunca pensaste que al marcharte sin hacer alarde, ese silencio iba a gritar tan fuerte en su vida. Porque al inicio, cuando decides retirarte en silencio, pareciera que nada cambia en el exterior. Ellos siguen con sus rutinas. Publican, salen, ríen, contestan con la misma indiferencia. Y tú por momentos dudas. Te preguntas si esa decisión que tomaste con tanto esfuerzo, alejarte sin drama, sin explicaciones, sin una última palabra, tuvo algún impacto real. Pero lo cierto es que el efecto de una retirada silenciosa no se mide en reacciones inmediatas, se mide en el tiempo, en el eco que empieza a formarse cuando el otro de pronto deja de escuchar tu voz y se da cuenta de que la extraña. Es un proceso lento. Al principio no lo notan. El ruido del mundo, las distracciones, las pequeñas validaciones externas amortiguan la ausencia. Pero llega un momento sutil en que algo cotidiano deja de suceder. Ese mensaje por la mañana no llega. Esa pregunta inocente del día, esa consulta sobre cómo dormiste o cómo va tu jornada, no aparece. Y el otro, aunque trate de ignorarlo, siente una interrupción, una falta. No es una ausencia escandalosa. No estás bloqueando ni desapareciendo por completo ni haciendo un corte abrupto. No, tu ausencia es más elegante, más serena. Has decidido no insistir más, no estar presente si no te buscan. Y en esa decisión tan madura como firme, empieza a revelarse una de las verdades más fuertes, que quien siempre estuvo al irse deja el hueco más grande. Tu silencio empieza a incomodar, ya no por lo que dices, sino por lo que no dices, porque antes, cuando algo pasaba, tú estabas ahí, para escuchar, para consolar, para compartir. Y ahora que ya no estás, ese espacio que ocupabas con naturalidad se convierte en un peso emocional. No porque estés haciendo falta a la fuerza, sino porque sin quererlo te habías vuelto imprescindible. Y quien se vuelve imprescindible en lo pequeño, en lo constante, es quien más duele cuando se va. El otro empieza a notarlo en los intersticios de lo cotidiano, en los momentos más simples, no en los grandes eventos, sino en los pequeños silencios que ahora son demasiado silenciosos. Antes, esos espacios estaban llenos de ti, de tu atención, de tu energía, de tu presencia cálida. Ahora están vacíos, y aunque no lo diga, lo siente, porque aunque lo oculte, tu ausencia le recuerda cada día que tú ya no estás ahí para llenar su vida de lo que antes daba por sentado. Y es en ese punto donde se revela la paradoja. Mientras estuviste no te vieron, o te vieron poco, pero ahora que callas, que te apartas, que simplemente dejas de estar, comienzan a verte con una nitidez que nunca antes tuvieron. El silencio ha hecho visible tu importancia, la falta ha hecho audible tu valor. Porque quien se ausenta desde el respeto, desde la dignidad, desde el amor propio, deja una huella que no se puede ignorar.
Tu retirada silenciosa actúa como un espejo. Les muestra no solo lo que perdiste tú, sino lo que están empezando a perder ellos. El espacio que dejaste comienza a pesar, y no porque lo hayas dejado vacío con rabia, sino porque tu ausencia está llena de lo que antes ofrecías sin medida. Ellos intentan llenar ese hueco con otras distracciones, con otras voces, con otras rutinas, pero no es lo mismo. No puede serlo, porque lo que tú dabas no era genérico, era único, personal, irrepetible. Y entonces sucede algo curioso. Donde antes había indiferencia comienza a nacer una inquietud, un deseo de saber si estás bien, si sigues ahí, si vas a volver. Pero ya no preguntan, porque su orgullo pesa, porque su ego les impide admitir que tu ausencia los está descolocando. Y así en silencio viven una pequeña tormenta interior que tú ya no ves, pero que existe, porque tu presencia, que antes era ignorada ahora, se ha vuelto imprescindible por su propia ausencia. Todo esto ocurre mientras tú en paralelo comienzas a redescubrirte. Ya no estás girando alrededor del otro, ya no estás esperando validación, ni buscando espacios donde demostrar tu valor. Estás por fin contigo, en tu centro, reencontrándote con el placer de no tener que sostener nada más que tu propia paz. El silencio que al principio parecía un acto de renuncia, se convierte en un acto de afirmación. No estás huyendo, no estás manipulando, estás dejando que la ausencia hable por ti, que ocupe el lugar que tus palabras no pudieron ocupar. Y es ahí donde emerge toda la fuerza estoica de tu decisión. Porque no se trata de hacer que el otro sufra, ni de buscar una reacción. Se trata de reconocer que seguir presente en un lugar donde no se te ve es una forma de abandonarte. Y tú ya no estás dispuesto a hacer eso. Marco Aurelio lo expresaba de forma sutil. El arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza, en tanto requiere estar siempre alerta, preparado para lo inesperado. Y tú en este silencio que elegiste con conciencia, te estás preparando para lo inesperado, para la posibilidad de que el otro no reaccione o sí, de que regrese o no, de que entienda o continúe en su necedad. Pero ninguna de esas posibilidades determina ya tu valor, porque tú ya has comenzado a reconstruirte desde adentro. Y mientras tanto el otro sigue sintiendo la incomodidad creciente de tu ausencia, esa inquietud difusa que no sabe explicar, esa sensación de que algo falta pero no puede nombrarlo, porque al no hacer escándalo, al no cerrar la puerta con gritos, les has dejado con la incómoda tarea de revisar en silencio lo que perdieron. Quizás no lo acepten aún, quizás no lo verbalicen nunca, pero tú sabes que tu ausencia está haciendo más ruido del que jamás hicieron tus palabras. Y eso, aunque no lo puedas ver con claridad inmediata, es el testimonio silencioso de que diste algo auténtico, algo tan genuino que al desaparecer deja un vacío imposible de llenar con ruido, con otras personas, con otras rutinas. Y sí puede que haya días en los que dudes, en los que te preguntes si ese silencio está teniendo algún efecto, pero solo hace falta mirar hacia ti para ver la respuesta. Te sientes más en paz, más contigo, menos esclavo de la necesidad de ser entendido. Estás empezando a habitar tu propia compañía sin el peso constante de complacer o demostrar. Y eso en sí mismo ya es suficiente. El otro, mientras tanto, camina por su propio proceso. Tal vez lo niegue, tal vez lo disimule, tal vez intente taparlo con otras presencias, pero la semilla ya fue plantada. Tu silencio está ahí operando como una presencia invisible pero poderosa. Y cada día que pasa se hace más grande, porque así es la ausencia auténtica, no disminuye con el tiempo, se vuelve más nítida. Has dejado de estar, y por eso ahora te ven. Has dejado de hablar y por eso ahora te escuchan. Has dejado de insistir y por eso ahora sienten tu peso. Y aunque no lo digan, aunque no lo admitan, tú sabes que algo dentro de ellos ha cambiado, porque nadie pierde una presencia como la tuya sin sentir el vacío que queda detrás. Tu decisión ha creado un espacio, no uno vacío, sino uno lleno de significado.
Y ese espacio, por más que intenten ignorarlo, los está llamando a reflexionar. Puede que aún no estén listos para hacerlo, pero cuando lo estén, tu silencio estará allí, como un recuerdo latente, como una verdad innegable. Y tú, mientras tanto, sigues avanzando, en calma, en silencio, pero más fuerte que nunca. La dignidad silenciosa que transforma el juego. Hay momentos en la vida en los que uno no gana alzando la voz, ni imponiendo argumentos, ni demostrando todo lo que siente. Hay momentos raros, profundos, definitivos, en los que la única forma de recuperar el equilibrio es callar, pero no un silencio vacío, ni pasivo, ni resignado. Hablamos aquí de un silencio lleno de dignidad, de esa clase de silencio que no busca dañar sino proteger, que no pretende manipular sino dejar claro que ya no es necesario decir nada más. Ese tipo de silencio que transforma no desde el ruido, sino desde la serenidad con la que uno se retira cuando comprende su propio valor. La dignidad, cuando es auténtica, no se anuncia. No necesita discursos, ni explicaciones, ni represalias. Se comunica en los gestos que uno deja de tener, en los mensajes que ya no se escriben, en las oportunidades que uno ya no concede. Es una decisión silenciosa pero firme. He visto suficiente. He sentido suficiente. Ya no me pertenece quedarme aquí. Y lo más poderoso de esa actitud es que no nace del rencor, sino de la comprensión profunda de que mereces algo distinto, algo más acorde a la paz interior que tanto has cultivado. Esa es la verdadera dignidad, no la que responde con orgullo herido, ni la que lanza frases como dardos para marcar territorio. La dignidad real no necesita humillar, ni exhibirse, ni vengarse. Se instala como una quietud que habla por sí sola, como una calma que no pide permiso, como una ausencia que no reclama, pero que se siente. Porque cuando uno se retira desde el respeto propio, su presencia sigue hablando incluso cuando ya no está. El silencio entonces deja de ser una simple pausa y se convierte en una frontera inviolable, una línea invisible pero inquebrantable que dice: de aquí no paso. Y quien ha cruzado demasiadas veces esa línea, creyendo que siempre habría más, ahora se encuentra con un muro suave pero definitivo. No hay rabia, no hay pelea, no hay cierre con estruendo. Solo hay una retirada elegante, sobria, contenida. Y esa es la forma más alta de dignidad, aquella que no se impone, sino que se preserva. Muchas veces confundimos el silencio con indiferencia, pero en este contexto no hay nada más lejos de la realidad. Este silencio no es desinterés, es autocuidado. No es frialdad, es claridad. Has elegido no exponer más tu energía en un espacio donde no se la valoraba. Has elegido no invertir más emociones donde no hay reciprocidad. Y esa decisión, aunque parezca simple, es un acto de sabiduría emocional profunda. Epicteto, en su enseñanza estoica, lo dejó claro. Lo que perturba al ser humano no son los hechos en sí, sino la opinión que tiene sobre ellos. Esta cita se vuelve especialmente relevante cuando hablamos de dignidad, porque muchas veces sufrimos no porque el otro nos haya despreciado, sino porque seguimos esperando algo de quien ya ha demostrado no tener nada más que ofrecer. Y cuando por fin soltamos esa expectativa, cuando dejamos de pelear internamente para ser vistos o comprendidos, entonces nace la paz. Esa paz que no viene de fuera, sino de la liberación interna de no necesitar ya convencer a nadie de nuestro valor. Marco Aurelio, por su parte, afirmaba: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y tú, al elegir retirarte en silencio, estás encarnando esa idea. No has respondido con la misma indiferencia, ni has intentado hacer daño. No te has rebajado al juego de quien no supo verte. Simplemente diste un paso atrás y dejaste que el tiempo, la conciencia y el vacío hicieran su trabajo. Has elegido elevarte por encima del ruido, no para demostrar superioridad, sino para proteger tu dignidad. Porque al final, la dignidad no se pierde cuando alguien te trata mal. Se pierde cuando tú permites que ese trato se repita. Y tú, que has dado todo, que has insistido más de lo necesario, que has amado incluso
En medio de la indiferencia, decidiste finalmente poner un límite, no desde la rabia, sino desde el respeto, porque aprendiste que seguir allí dando explicaciones, justificando tus emociones, rogando por atención, era una forma lenta de deshonrarte a ti mismo. Y es aquí donde el juego emocional cambia, porque quien estaba acostumbrado a tu entrega permanente, ahora encuentra una ausencia firme. Ya no estás disponible. Ya no respondes con la urgencia de antes. Ya no explicas, ni aclaras, ni preguntas. Simplemente te has retirado, y ese gesto, tranquilo pero innegociable, tiene un peso que ninguna discusión logra alcanzar. Has dejado claro que tu energía no se regala, se comparte con quienes saben valorarla. Esto, por supuesto, no significa que no haya dolor. Elegir la dignidad no significa que hayas dejado de sentir, pero has aprendido a no actuar desde el dolor. Has aprendido que protegerte no es egoísmo sino responsabilidad, que quedarte en lugares donde no eres respetado no es nobleza sino abandono personal. Y por eso, con la frente alta y el corazón aún dolido, has tomado la decisión de priorizar tu bienestar. La energía que antes volcabas en sostener algo que ya no funcionaba, ahora vuelve a ti. Y en ese retorno silencioso, comienza tu verdadera transformación. Porque la dignidad también implica reconfigurar la relación contigo mismo. No solo se trata de cómo te tratan los demás, sino de cómo eliges tratarte tú. De cómo aprendes a no rebajarte, a no rogar, a no volver donde ya no hay lugar. De cómo recuperas poco a poco ese espacio interno que antes ocupaban la ansiedad, la espera, la necesidad de ser visto. Y lo más bello es que al hacerlo todo en ti, comienza a cambiar. Tu silencio se convierte en refugio. Tu mirada deja de buscar respuestas afuera. Tu presencia se vuelve más sólida. Ya no estás pidiendo amor, estás construyéndolo desde dentro. Ya no estás esperando ser elegido, te estás eligiendo a ti mismo. Y esa elección, aunque invisible al principio, termina por notarse en cada gesto, en cada decisión, en cada paso que das. Para quien te subestimó, este cambio es desconcertante, porque estaban acostumbrados a tenerte ahí siempre, a saber que pase lo que pase, tú volverías. Que si te alejabas lo harías con ruido, con dolor, con explicaciones. Pero esta vez ha sido distinto. Esta vez no hay drama, solo hay silencio. Un silencio que no duele sino que dignifica, que no castiga sino que delimita, que no busca atención sino sanación. Y desde ese lugar nuevo, más centrado, más sereno, más sabio, empiezas a ver con otra claridad. Lo que antes parecía inaceptable ahora simplemente es. Lo que antes dolía como rechazo, ahora se entiende como redirección. Porque la vida a veces nos quita lo que más queríamos, para recordarnos que no podemos vivir deseando lo que no nos nutre, para enseñarnos a dejar de insistir donde no hay reciprocidad. Así es como la dignidad silenciosa transforma el juego, no por lo que impone, sino por lo que deja de permitir. No por lo que reclama, sino por lo que se niega a repetir. No por lo que exige, sino por lo que decide no aceptar nunca más. Al final, el silencio no es un vacío, es un contorno, una forma clara de decir, aquí me cuido, aquí no me hieren más. Y esa frontera invisible que has levantado con tu retirada no es una barrera para el amor, es un filtro para la autenticidad. Porque quien realmente te quiera sabrá cruzarla con respeto, y quien no simplemente quedará del otro lado donde ya no tiene acceso a tu paz. Y esa paz conquistada sin escándalo es ahora tu mayor riqueza, porque has entendido que la energía no se retira por odio sino por sabiduría, que el verdadero dominio no está en controlar al otro sino en gobernarte a ti mismo, que no necesitas hacerte notar para tener valor, que la presencia más poderosa es la de quien no grita, pero se siente. La máscara de la indiferencia cuando aparentan que no les afecta, cuando te retiras en silencio sin estridencias, sin culpas ni reproches, algo empieza a suceder al otro lado. El impacto no siempre es inmediato ni evidente. De hecho, lo más probable
es que la respuesta inicial sea una aparente calma. Verás al otro seguir su vida como si nada hubiera cambiado. Publicaciones en redes sociales que muestran risas, salidas con amigos, frases sobre crecimiento personal o independencia emocional. Todo parece estar en orden, incluso mejor que antes. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿de verdad no les afectó mi ausencia? Aquí es donde aparece una de las máscaras más comunes y engañosas del comportamiento humano: la indiferencia. Esa actitud fría, contenida, casi impecable, que pretende mostrar que todo está bajo control, que no hay herida, que la pérdida no dolió. Y sin embargo, bajo esa superficie pulida, suele esconderse un torbellino de emociones no procesadas. Porque actuar como si nada doliera no es una verdad, es una defensa. A veces, cuando las personas no tienen los recursos emocionales para enfrentar una pérdida, sobre todo cuando esa pérdida ha sido provocada por su propia negligencia o indiferencia, desarrollan un escudo: el yo estoy bien. Es una frase simple pero cargada de significados ocultos. No es tanto una afirmación de bienestar como un intento desesperado de mantener el control sobre la narrativa. Es una forma de protegerse del juicio propio y ajeno. Si se muestran afectados, podrían sentirse vulnerables, culpables, débiles. Y para muchos, eso es más insoportable que la ausencia misma. Esta defensa suele tomar muchas formas. Algunas son muy visibles: una presencia constante en redes, fotos sonrientes, frases motivacionales, actividades compartidas con nuevos rostros. Todo cuidadosamente diseñado para enviar un solo mensaje: estoy mejor sin ti. Pero otras veces la indiferencia es más sutil. Aparece como desinterés, como silencios fríos, como respuestas mecánicas, como si hubieran borrado tu existencia con un solo gesto. Y sin embargo, cuanto más esfuerzo hacen por mostrar que no les afecta, más probable es que sí les esté afectando. Lo importante aquí es no dejarse engañar por la apariencia, porque la máscara de la indiferencia no es una señal de fortaleza emocional, sino de evasión. Quien realmente está en paz no necesita demostrar nada, no se sobreexpone, no compite, no reacciona desde el impulso, simplemente vive. En cambio, quien ha sido confrontado con el vacío inesperado de tu silencio y no sabe cómo gestionarlo, muchas veces opta por refugiarse en la negación. Y esa negación, aunque parezca control, es en realidad un campo minado que tarde o temprano hará estallar lo que se ha intentado ocultar. Tu silencio, sin buscarlo, funciona como un espejo. Mientras tú te recoges hacia adentro en calma y sin ruido, el otro se enfrenta por primera vez a lo que nunca quiso ver: el valor real de tu presencia. Y como no pueden atacarte, ni convencerte, ni dialogar contigo, se ven obligados a lidiar con lo único que les queda: su propio reflejo. Y es ahí donde el disfraz de la indiferencia comienza a incomodarles, a apretarles, a molestarles en lo más profundo. Porque no se trata solo de que tú te hayas ido, es que te fuiste sin drama, sin suplicar, sin dejar un rastro de reproches ni puertas entreabiertas. Eso descoloca, eso hiere el ego, porque estaban acostumbrados a un patrón: tú dabas, tú insistías, tú sostenías. Pero ahora has roto el guión, y el guión nuevo no tiene respuestas, solo tiene silencio, y ese silencio les resulta insoportable. La indiferencia entonces se convierte en su forma de resistir la evidencia de que han perdido algo valioso, porque admitirlo implicaría reconocer que actuaron mal, que no supieron cuidar lo que tenían, que permitieron que alguien importante se marchara sin mirar atrás. Y no todos están preparados para asumir esa verdad. Por eso sonríen de más, publican de más, aparentan más de lo que sienten. Todo para mantener viva la ilusión de que no pasó nada. Pero tú, desde tu nueva serenidad, ya no necesitas interpretar esos gestos. Ya no estás en el juego de descifrar intenciones ni de buscar señales escondidas. Has comprendido que la verdadera paz no depende de saber qué sienten los otros, sino de saber qué sientes tú. Has soltado la necesidad de obtener explicaciones o ver remordimientos, y eso te coloca en un lugar de poder tranquilo,
Porque mientras ellos actúan, tú observas. Mientras ellos intentan controlar la percepción, tú simplemente existes sin explicarte. Es aquí donde el estoicismo encuentra su mejor expresión. Epicteto lo enseñaba con claridad. No son los hechos los que nos hieren, sino la opinión que tenemos sobre ellos. Y esta es una de las lecciones más poderosas que puedes aplicar cuando te enfrentas a la indiferencia aparente del otro. Lo que importa no es la imagen que proyectan, sino lo que tú decides creer de ella. Si asumes que su indiferencia es real, sufrirás. Si comprendes que puede ser un mecanismo de defensa, entonces te liberas de esa carga emocional innecesaria. Porque la clave no está en lo que hacen ellos, sino en cómo eliges tú interpretar su comportamiento. Si dejas que te afecte, les devuelves el poder. Si lo observas con desapego, lo trasciendes. Has llegado a un punto en el que tu valor ya no está en juego. No necesitas que lo reconozcan. No dependes de que se arrepientan. Tú ya lo reconociste. Tú ya lo afirmaste. Y eso es suficiente. Entonces, cuando veas esa sonrisa forzada, esa vida perfecta exhibida como trofeo, esa frase desafiante publicada como indirecta, respira, observa y vuelve a ti. Recuerda que quien realmente está bien no necesita demostrarlo, y que muchas veces cuanto más se aparenta, menos se está. Lo que parece ligereza muchas veces es disfraz de peso interno. Lo que parece despreocupación puede ser ansiedad vestida de valentía. No estás aquí para interpretar máscaras. Estás aquí para vivir con autenticidad. Y eso implica aceptar que no todos podrán hacerlo contigo, que algunos elegirán seguir negando su parte, que otros nunca se permitirán sentir el vacío que dejaron. Y eso está bien. Ya no es tu asunto, porque ahora comprendes que la dignidad no se trata de esperar que el otro reaccione, sino de no moverse del lugar donde uno se respeta. Tu silencio ha sido tu frontera, tu nueva forma de decir hasta aquí llego yo. Y la máscara de la indiferencia del otro, por muy sólida que parezca, no puede atravesarla. Porque no hay actuación que tenga poder sobre alguien que ya no está disponible para el juego emocional. Así que no cedas, no expliques, no intentes desenmascarar. Tu paz está en otra parte, en otro plano, en otra frecuencia. Ellos sabrán, tarde o temprano, si lo que llevan puesto es una máscara o una verdad. Pero tú mientras tanto sigue avanzando, sin ruido, sin prisa, sin necesidad de mirar atrás. Tu silencio ya lo está diciendo todo. No se trata de esperar, sino de crecer en tu ausencia. Hay una idea silenciosa casi imperceptible que se cuela en muchos corazones cuando el vínculo se rompe, la de esperar. Esperar un mensaje, una señal, una disculpa. Esperar que el otro recapacite, que vuelva, que entienda. Es un impulso natural profundamente humano, porque cuando uno ha entregado tanto, cuando ha estado tan presente, cuando ha amado con el alma, resulta difícil asumir que todo pueda terminar en silencio, sin justicia emocional, sin cierre. Así que te quedas ahí en la orilla de la ausencia, sosteniendo una esperanza disfrazada de paciencia. Pero con el tiempo, algo en ti empieza a comprender que ese tipo de espera no te sostiene, sino que te consume. Porque el silencio que elegiste, ese, que al principio parecía un simple gesto de retirada, no fue una pausa, sino una dirección nueva. No estás detenido, estás cambiando de ruta. Lo que ocurre es que ese cambio al principio se parece mucho a la quietud. Parece que no pasa nada, pero en realidad todo se está reordenando por dentro. Tu alma se está reacomodando en un lugar más seguro, más claro, más sereno. El silencio no es una espera pasiva. Es el terreno donde empiezas a redirigir tu energía hacia el único lugar donde hoy vale la pena invertirla en ti. Dejar de mirar el teléfono con ansiedad, de revisar si hay mensajes no leídos, de observar las redes sociales como si fueran un oráculo, es uno de los primeros signos de que estás saliendo de la espera y entrando en el crecimiento, porque ya no estás buscando al otro, estás empezando a buscarte a ti.
Y ese giro, aunque discreto, lo cambia todo. Porque en vez de proyectar tu deseo hacia afuera, comienzas a dirigir tu atención hacia adentro. Y ahí descubres un mundo entero que había quedado relegado por demasiado tiempo: tus emociones, tus ideas, tus necesidades, tus heridas, tus sueños. El dolor que sentías y que en otro momento habrías querido calmar con respuestas externas, ahora lo observas de otra manera. Ya no lo niegas ni lo usas como excusa para correr detrás de alguien. Lo conviertes en combustible, en materia prima. Lo aceptas, lo atraviesas y lo transformas, porque comprendes que el dolor no es un castigo sino una oportunidad, que cada herida, si se trata con amor, puede convertirse en una fuente de disciplina, de claridad, de decisión. Ahí es donde nace una nueva forma de fuerza, una fuerza silenciosa que no necesita demostrar nada, que no necesita venganza ni reconocimiento, que simplemente elige construir en lugar de insistir. Y ese acto, aunque parezca simple, es una revolución interna, porque al mismo tiempo que antes se te escapaba en gestos hacia el otro, mensajes, llamadas, preocupaciones, concesiones, ahora regresa a ti. Y lo puedes usar para levantarte, para redefinirte, para reencontrarte con lo que habías postergado: tu cuerpo, tu mente, tu pasión, tu calma. Cada minuto que ya no se destina a esperar al otro, es un minuto que puedes sembrar en ti. Y ese tiempo bien usado se convierte en raíz, en semilla, en brote nuevo. Ya no estás girando en torno a alguien que no supo verte. Estás girando en torno a tu eje. Y ahí, en esa nueva órbita, comienza a florecer una versión de ti que había estado escondida bajo capas de ansiedad, de necesidad, de agotamiento emocional. Una versión más firme, más limpia, más verdadera. Ese proceso no es rápido ni lineal. Hay días en los que dudarás, momentos en los que sentirás que la soledad pesa, pero no confundas la soledad con el abandono, porque ahora no estás solo, estás contigo. Y estar contigo, cuando se hace en paz, es el primer paso para volver a habitar el mundo sin miedo. Porque cuando uno aprende a no necesitar el ruido del otro para sentirse vivo, descubre que hay una vida entera esperando ser vivida en silencio. Imagina por un momento que este silencio es un jardín, un lugar al que nadie más tiene acceso, donde todo lo que siembres germinará con el tiempo. Allí no llegan los juicios externos, ni las viejas conversaciones, ni las falsas esperanzas. Allí solo estás tú, con tus pensamientos, con tus ganas, con tus límites, con tu historia. Es un terreno fértil, aunque al principio parezca árido, porque es tierra que no ha sido labrada aún, y depende de ti decidir qué sembrar. Puedes sembrar paciencia, constancia, claridad. Puedes sembrar nuevos hábitos, nuevas formas de tratarte, nuevos horizontes. Puedes convertir tu silencio en un espacio sagrado donde nada te falte, porque por fin has dejado de esperar que alguien más venga a completarte. Este cambio, aunque interno, inevitablemente se nota por fuera. Tu energía cambia, tu forma de hablar cambia, tus decisiones empiezan a tener otro peso. Ya no aceptas cualquier cosa. Ya no te dejas llevar por promesas que suenan bien pero se sienten vacías, porque has aprendido a escuchar lo que antes callabas: tu intuición, tu dignidad, tu necesidad de equilibrio. Y eso, aunque no lo parezca, es una forma de amor, el más sólido de todos, el que empieza por ti. Mientras tanto, quienes antes te tuvieron por sentado pueden notar ese cambio. Quizás no entiendan qué ha pasado. Quizás piensen que estás más frío, más distante. Pero tú sabes que no es frialdad, es presencia, es foco, es respeto propio. Porque ya no estás disponible para repetir el mismo ciclo. Ya no estás esperando el mismo final. Has soltado la historia que una parte de ti aún quería salvar. Y en esa renuncia nace una libertad que no tiene precio. No necesitas que el otro regrese. No necesitas una disculpa, ni una confirmación, ni una escena de redención. Porque todo eso lo estás encontrando en tu propio camino. No desde el ego, sino desde la conciencia. Has dejado de buscar justicia emocional fuera.
Ahora te la das tú mismo con cada decisión que tomas, con cada día que eliges, no mirar atrás, con cada gesto que te afirma en el presente. Este no es un camino fácil, pero es un camino cierto, porque no caminas en círculos. Caminar hacia ti siempre es avanzar. Cada vez que eliges no esperar, cada vez que eliges crecer, estás diciendo sin palabras: no necesito que alguien me salve. Ya estoy aprendiendo a salvarme solo. Y ese aprendizaje es el verdadero milagro del silencio. No lo que ocurre fuera, sino lo que empieza a florecer dentro de ti. No lo que el otro nota, sino lo que tú descubres. Porque al final no se trata de esperar nada. Se trata de ser, de habitarte con más calma, de convertirte en ese lugar al que siempre puedes volver incluso cuando todo lo demás se desmorona. Ese es tu jardín, y nadie más puede sembrarlo por ti. Lo intentan reemplazar, pero solo se pierden más. A veces ocurre tan rápido que ni siquiera te da tiempo a comprenderlo. Aún estás asimilando la distancia, el silencio, la despedida que no llegó a decirse del todo. Y entonces te enteras de que ya hay alguien más, una nueva persona, una nueva historia, una nueva oportunidad. Y lo primero que se cruza por tu mente con una punzada inevitable es la sensación de haber sido sustituido, como si tu lugar hubiera sido tan fácilmente intercambiable, como si tu ausencia se hubiese llenado en cuestión de días. Pero con el tiempo, cuando la emoción inicial se apacigua y la claridad regresa, entiendes una verdad que transforma completamente la perspectiva. No te están reemplazando, se están evadiendo. Las llamadas relaciones de rebote son en muchos casos anestesias emocionales con forma de vínculo. No surgen desde la conexión genuina, sino desde la urgencia de no sentir, desde la incomodidad de quedarse a solas con uno mismo, desde el miedo a enfrentar el eco que queda cuando alguien valioso se ha ido. Y en ese intento por llenar el espacio que tú ocupabas, no están buscando a una persona, están buscando alivio. Están tratando de silenciar el ruido interior que tu ausencia ha despertado. Pero el alma no se engaña tan fácilmente. Puede distraerse un tiempo, sí. Puede ilusionarse con la novedad, con el confort inmediato, con la falsa sensación de avance. Puede salir a buscar sonrisas prestadas, cuerpos distintos, frases ya escuchadas en otro tono. Pero en el fondo, en el rincón más honesto de la conciencia, saben que no es lo mismo. Porque el vacío que dejaste no tenía que ver con la presencia física, sino con todo lo invisible que traías contigo, tu energía, tu cuidado, tu entrega, tu forma de estar, sin pedir, de comprender, sin invadir, de dar, sin exigir. Ese tipo de presencia no se reemplaza, porque no se basaba en el espectáculo ni en la dependencia, sino en una sintonía profunda. Y esa sintonía, cuando desaparece, deja un eco que ningún nuevo rostro puede acallar. Así que en lugar de sanar, lo que hacen es acumular capas de distracción, como quien tapa una herida con una venda limpia sin haberla desinfectado, como quien cambia de casa sin haber cerrado la puerta de la anterior. Y lo que no se cierra por dentro, tarde o temprano, se derrumba por fuera. Tú, mientras tanto, has decidido otra ruta. Has optado por el silencio, por la introspección, por el cuidado propio. Has resistido la tentación de llenar el vacío con ruido externo. Has comprendido que no se trata de olvidar rápido, sino de integrar despacio. Que la ausencia no es un hueco que se tapa, sino un espacio que se transforma. Y desde ahí, desde ese lugar más sobrio y maduro, miras cómo el otro corre, sonríe, presume. Pero ya no sientes envidia, ni celos, ni deseo de competir. Sientes compasión. No la compasión que mira desde arriba, sino la que comprende desde adentro. Porque tú también conoces el impulso de tapar el dolor con ocupación, de disfrazar la herida con una nueva historia. La diferencia es que tú ya no quieres vivir así. La confusión más frecuente en estos casos es la de pensar que lo que buscan es a otra persona. Pero no. Lo que realmente buscan es no sentir tu ausencia. No están buscando amor, están buscando anestesia.
No buscan una nueva conexión, sino una distracción suficientemente convincente como para posponer el duelo. Y esa búsqueda urgente, desordenada, impulsiva, es precisamente la que los aleja aún más de sí mismos. Porque cada paso que dan sin haber sanado lo anterior es un paso hacia más vacío. Y tú, que fuiste presencia genuina, que ofreciste amor sin estrategia, que estuviste cuando nadie más entendía, tú te vuelves ahora esa referencia silenciosa e inevitable. Porque nada en lo nuevo les sabrá igual. No es que tú fueras perfecto, es que eras verdadero. Y lo verdadero, cuando se pierde, no se reemplaza, se recuerda. Se compara, se extraña, se revive en pequeñas cosas, aunque el orgullo o la distracción intenten acallarlo. Porque lo real deja huella no en la piel, sino en la conciencia. Es posible que durante un tiempo ellos mismos no lo noten, que sigan adelante convencidos de que han seguido con su vida, que repitan la historia de que todo pasa por algo o que era lo mejor. Puede que incluso te lleguen noticias de su aparente felicidad, pero lo que ocurre en la superficie no siempre refleja la verdad interior. El alma no se alivia con imágenes, ni con likes, ni con conversaciones superficiales. El alma necesita sentido, profundidad, coherencia. Y si no lo encuentra en la nueva relación, empezará a desmoronarse por dentro, aunque por fuera todo siga brillando. No es tu rol esperar ese momento. No es tu misión comprobar si te echan de menos, si sufren, si entienden. Eso pertenece a su camino, y tú estás recorriendo el tuyo. Pero es necesario saberlo no por ego, sino por claridad. Porque una de las heridas más grandes que alguien puede llevarse al terminar una relación es la idea de haber sido reemplazado sin valor. Y eso no es verdad. Tú no fuiste reemplazado, fuiste evadido, y eso con el tiempo siempre se siente. En esa nueva conexión que han buscado, es probable que no estén encontrando a alguien nuevo, sino un espejo más tenue, menos desafiante, más fácil de controlar. Tú representabas un desafío emocional real, les obligabas con tu presencia y tu entrega a mirar sus vacíos, a crecer, a comprometerse, a responder. Ahora buscan lo contrario, una zona de confort, un vínculo que no exija tanto, que no toque tanto, que no los confronte con lo que aún no están listos para asumir. Pero en esa comodidad aparente hay un precio, la superficialidad. Porque cuando uno busca no sentir, también renuncia a conectar de verdad. Mientras tanto, tú sigues creciendo en silencio. Y sin darte cuenta te vuelves irreemplazable. No porque nadie más pueda ocupar tu lugar, sino porque nadie más será igual. Porque tu forma de amar, de estar, de escuchar, de sostener, era única. Y no lo sabrán al principio. Pero con el tiempo, cuando la novedad pierda su brillo, cuando el espejo no refleje profundidad, cuando la distracción ya no funcione, recordarán, no con culpa quizás, ni con nostalgia escandalosa, pero sí con esa conciencia inevitable de que en algún momento tuvieron algo valioso y no supieron verlo. Y tú, llegado ese momento, ya estarás en otra parte, más completo, más libre, más consciente. Habrás dejado de mirar hacia atrás. No por orgullo, sino porque el camino hacia ti mismo ya no permite retrocesos. Habrás entendido que no eres alguien que se reemplaza, eres alguien que se honra, y que quien no supo hacerlo cuando estuviste presente no necesita tu regreso, sino tu distancia. Este es el poder silencioso de no correr detrás, de no competir, de no explicar. Tu ausencia sostenida con dignidad empieza a hablar por sí sola. No como un reclamo, sino como una evidencia. Porque cuando alguien intenta reemplazar lo auténtico con lo inmediato, lo único que consigue es perderse más. Y lo sabrán. Tal vez no lo digan, tal vez nunca lo admitan, pero lo sabrán. Y tú no necesitas más que eso. La estabilidad que diste, ahora se les derrumba. Al principio no lo notan. Creen que todo sigue igual, que tu ausencia no cambia demasiado. Se dicen a sí mismos que es solo una etapa, que podrán sobrellevarlo, que están bien. Siguen con sus rutinas, con sus planes, con esa apariencia de control que tantas veces han usado para no mirar hacia adentro. Pero el tiempo tiene una forma discreta y exacta de revelar la verdad.
Y esa verdad se empieza a manifestar en el desorden, en los silencios incómodos, en la sensación difusa de que algo falta, y no saben bien qué es. Lo que falta en realidad es tu presencia como eje emocional, porque aunque nunca lo dijeron, quizás nunca lo supieron admitir ni ante ellos mismos, tú eras la base sobre la que todo lo demás se sostenía. Eras ese ancla invisible que mantenía sus emociones dentro de cierto equilibrio. El punto de referencia que los contenía, los escuchaba, los comprendía sin juzgar. Tu serenidad amortiguaba sus tormentas. Tu constancia calmaba sus inestabilidades. Tu capacidad de estar incluso en los días difíciles daba forma a un entorno que parecía natural, pero que en realidad era una creación silenciosa tuya. Una creación de amor, paciencia y estructura emocional. Ahora que no estás, todo lo que parecía funcionar con normalidad comienza a tambalearse. Lo cotidiano pierde consistencia. Las conversaciones ya no tienen el mismo peso. Las certezas que antes eran sostenidas por tu presencia empiezan a desmoronarse. Y en esa grieta surge por primera vez una incomodidad que no pueden nombrar. Porque no saben si es tristeza, vacío, frustración o soledad. Solo saben que algo está fuera de lugar, que el aire se volvió más denso, que los días ya no fluyen igual. La paradoja de quienes dependen emocionalmente sin saberlo es que solo toman conciencia de esa dependencia cuando pierden aquello que los sostenía. Mientras lo tienen, lo dan por hecho, lo asumen como parte del paisaje emocional. Pero cuando desaparece, cuando ya no estás allí para ordenar sus crisis, para contener sus enojos, para calmar sus inseguridades, entonces aparece el verdadero caos. El caos que tu orden silencioso mantenía a raya. Ese caos no es inmediato ni escandaloso. No llega con gritos ni colapsos visibles. Llega de manera progresiva como una desorganización interna que empieza a reflejarse en decisiones confusas, en vínculos que no se sostienen, en reacciones desproporcionadas. De pronto, lo que antes parecía manejable se vuelve pesado. Lo que antes parecía estable se rompe sin aviso. Y en el fondo, aunque no lo digan, saben que tu ausencia tiene algo que ver. Porque tú no solo eras una persona que estaba físicamente, eras un centro emocional, un pilar invisible que organizaba el entorno desde la contención y el compromiso. Tu manera de hablar, de preguntar, de sostener sin imponer, era lo que daba equilibrio a una estructura frágil. Y al irte, no solo te llevaste tu presencia, también retiraste tu energía, tu claridad, tu mirada. Y sin eso, todo empieza a revelarse como realmente es. Hay quienes creen que el amor se mide en palabras, en regalos, en gestos visibles. Pero el verdadero amor, el amor que da forma y sentido, es el que se manifiesta en la estabilidad emocional que uno aporta sin pedir nada a cambio. Ese tipo de amor no se ve a simple vista, se siente en el orden, en la paz, en la certeza de que mientras estés todo tendrá una base sobre la cual apoyarse. Y cuando ese amor se retira, no deja rencor ni ruido, deja una ausencia que desarma. Es entonces cuando comienzan a darse cuenta, muchas veces en silencio, de todo lo que representabas, de la cantidad de pequeños gestos tuyos que mantenían en equilibrio una dinámica que ahora se ha vuelto pesada, de cómo tu contención les ahorraba tormentas, de cómo tu sola presencia regulaba emociones que ahora se desbordan sin control. Y lo más impactante es que descubren que esa estabilidad no venía de ellos, venía de ti, pero ya no estás. Y no porque hayas desaparecido por capricho o revancha, sino porque comprendiste con dolor pero con firmeza que no podías seguir siendo el pilar de alguien que no sabía sostenerse a sí mismo. Porque también tú mereces un refugio, también tú necesitas descanso. Y tu corazón, tantas veces ignorado, decidió, por fin, dejar de cargar con lo que no le correspondía. Elegiste retirarte no por debilidad, sino por sabiduría. Porque aprendiste que el equilibrio no puede ser sostenido eternamente por uno solo. Y eso, aunque al principio duela, es una forma de amor propio que ya no admite retrocesos.
Mientras tanto, ellos intentan reorganizar su vida, reemplazar rutinas, buscar nuevas fuentes de calma, generar nuevas seguridades. Pero nada encaja como antes, porque lo que tú ofrecías no era un servicio, era una esencia, una energía difícil de explicar pero imposible de imitar. Y cuando alguien ha sido sostenido por esa esencia durante tanto tiempo, luego le cuesta mucho reconstruirse sin ella. Puede intentarlo, puede disimular, pero en algún momento la verdad se impone. La estabilidad que recibían no venía de ellos mismos, sino de ti. Y eso no significa que deban depender eternamente. Significa que ahora sin ti deberán enfrentar su propio desorden. Deberán aprender, tú si están dispuestos, a sostener lo que antes tú sostenías, a asumir la parte que nunca quisieron mirar, a madurar. Porque tú te fuiste sin hacer ruido, pero tu ausencia ha generado una reconfiguración inevitable. Y si son honestos consigo mismos, sabrán que ese cambio no es castigo, es consecuencia. Tú, mientras tanto, no necesitas saberlo. No necesitas comprobar si se desmoronan o si logran reconstruirse, porque tu camino ya está en otra dirección. Una dirección en la que tú también estás aprendiendo a no ser el pilar de todos, a no ser siempre el que sostiene, el que calma, el que equilibra. Porque te has dado cuenta de que también tú mereces ser sostenido. Mereces estabilidad que no tengas que fabricar tú mismo. Mereces paz que no dependa del esfuerzo constante. Has dejado de ser el ancla de otros para convertirte en tu propio centro. Y desde ahí, desde ese nuevo lugar, miras todo con más claridad, no con resentimiento sino con distancia, con comprensión, con el alivio de saber que ya no necesitas demostrar tu valor, porque el verdadero valor de lo que diste solo se revela con el tiempo y con el colapso que viene cuando ya no estás, cuando el vacío deja de ser negable. Durante un tiempo pueden negar tu ausencia, o intentarlo. Pueden rodearse de voces, de actividades, de nuevas conversaciones. Pueden llenar sus días con rutinas y sus noches con distracciones. El mundo ofrece muchas formas de escapar de uno mismo, una nueva persona, una agenda saturada, una serie que no dice nada pero entretiene, una red social que anestesia en lugar de conectar. Y en apariencia todo sigue. Pero hay algo que no se detiene, algo que camina en paralelo en silencio como una sombra que no puede ser ignorada para siempre: el vacío. Ese vacío no llega con un anuncio, no se presenta con ruido, se instala de a poco como el polvo que cubre un mueble que ya nadie toca. Al principio es apenas un gesto, una palabra que nadie dice, una costumbre que ya no tiene sentido. Después, empieza a sentirse en los espacios compartidos, en los rituales interrumpidos, en los silencios donde antes había diálogo. Y finalmente un día, cualquiera se manifiesta con una claridad dolorosa: faltas tú. Y tu falta ya no puede taparse con nada. El silencio ese que al principio parecía un muro frío o una pausa forzada, ahora se ha convertido en una verdad que duele. Porque ya no hay conversación que lo opaque, ni compañía que lo disimule, ni ocupación que lo esconda. Llega sobre todo en los momentos más vulnerables. De noche, cuando todo se apaga y no queda nadie con quien hablar. En la soledad de la cocina, en la cama vacía, en el mensaje que no llega. Ahí aparece el eco de tu ausencia. Y no hay forma de negociar con él. Descubren entonces que ese vacío no es solo por tu cuerpo, por tu voz, por tu presencia física. Es un vacío que tiene forma emocional, porque tú no eras simplemente alguien más en su vida. Tú eras hogar, eras contención, eras un refugio que no sabían que estaban perdiendo mientras aún lo tenían. Y ahora que ya no estás, todo lo que disimularon con distracciones empieza a desmoronarse, porque ninguna distracción, por intensa que sea, puede sustituir a lo verdadero. Y si lo tuyo fue auténtico, si hubo amor, si hubo entrega, si hubo presencia real, entonces el silencio no solo duele, también confronta. Porque ahí donde antes tu voz traía consuelo, ahora solo queda el eco. Un eco que no responde pero que sí interpela, que no consuela pero que sí revela. Porque el vacío no solo aparece, habla.
Y lo que dice no siempre es fácil de oír. Dice, por ejemplo, que el otro no supo valorar lo que tenía. Dice que se dieron por sentado tus gestos, tu paciencia, tu tiempo. Dice que pensaron que ibas a estar siempre aunque te estuvieran hiriendo sin notarlo. Y ahora ese vacío se convierte en espejo. Uno que no deforma sino que muestra con crudeza lo que fue y lo que nunca volverá a ser. No hay peor soledad que aquella que llega cuando uno se da cuenta de que el amor se fue. No porque se terminó, sino porque se cansó de no ser visto. Porque llegó un punto donde tus silencios hablaban más que tus palabras. Donde tu distancia era un grito de dignidad. Y ese grito que antes intentaron ignorar, ahora resuena con fuerza en cada rincón de su vida. Porque el silencio que dejaste no es un castigo, es una evidencia. Y ya no puede negarse. Puede que al principio lo intenten, que justifiquen la ruptura, que minimicen lo que vivieron contigo, que se repitan frases como «todo pasa por algo, ya fue, hay que seguir». Pero el alma no se convence con argumentos racionales cuando el corazón está lleno de vacío. Y llega un momento ineludible en que ni las palabras ni las máscaras pueden tapar la verdad, te extrañan. No por costumbre, no por necesidad, sino porque tu presencia sostenía algo esencial en sus vidas. Y ahora sin eso, todo se siente más frágil. Y si lo que vivieron contigo fue verdadero ese amor, aunque quieran reprimirlo, empezará a brotar, no como una esperanza ingenua de que regreses, sino como un reconocimiento silencioso. Porque el amor auténtico, cuando es ignorado, no desaparece, se hunde en lo más profundo, y desde ahí vuelve a emerger. Quizás en forma de recuerdo, quizás en forma de arrepentimiento, o quizás como esa sensación persistente de que nadie más será igual. No es tu papel esperar ese momento, ni estar disponible cuando ocurra. Tú ya has hecho tu camino, ya has sanado, o al menos estás en ello. Ya has dejado de vivir pendiente de un cierre que nunca llegó y has empezado a escribir tu nueva historia. Pero es importante saber, con serenidad, no con rencor, que si lo que ofreciste fue amor verdadero, ese amor no desaparece con la distancia. Puede callarse, sí, puede dormirse, pero no se extingue. Y cuando todo lo demás se derrumba, es lo único que queda. Y desde ahí se revela. Pero el silencio también tiene otra función: mostrar lo que nunca existió. Porque si tras tu ausencia no hay eco, si no hay vacío, si no hay conciencia, entonces lo que tú sentías no era compartido. Y eso, aunque duela, es liberador. Porque te quita la carga de seguir esperando de alguien lo que nunca tuvo para darte. Porque te confirma que no era ahí, que tu amor, por inmenso y real que fuera, estaba siendo depositado en un espacio estéril, y que tu retiro no fue una pérdida, fue una salvación. Hay algo profundamente estoico en esta comprensión. Marco Aurelio decía: si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu interpretación de ella. Y tu interpretación cambia cuando entiendes que el silencio también es una respuesta. Que si tras tu retirada no florece la conciencia, ni el reconocimiento, ni el vacío, es porque ahí nunca hubo amor. No del tipo que tú mereces, no del tipo que sostiene, que transforma, que permanece. Y entonces ya no necesitas respuestas, ni mensajes, ni explicaciones, porque la verdad ha quedado a la vista, y tú estás del lado de lo real, del lado de quienes saben amar sin juegos, sin estrategias, sin máscaras. Del lado de quienes aún creen que el amor se demuestra estando cuidando, sosteniendo. Del lado de quienes pueden retirarse con dignidad cuando ya no hay reciprocidad, pero sin volverse fríos ni amargos. Porque el alma que ha amado con verdad no se endurece, se fortalece. Ese es tu camino, y también es tu victoria. Porque mientras el otro sigue luchando con un vacío que no entiende o no acepta, tú has hecho el trabajo difícil: mirarte por dentro, reorganizar tus heridas, elegir el silencio no como castigo, sino como protección. Y desde ahí, desde ese terreno nuevo, creces, más firme, más liviano, más tú. Porque al final, el amor verdadero deja huella, no en las fotos,
ni en las promesas, ni en las fechas. Deja huella en el alma. Y tú fuiste esa huella, la que ahora entre el ruido que se desmorona y el silencio que se impone, se vuelve imposible de negar. Resistir el impulso de salvarlos, el estoicismo del no actuar. Hay momentos en los que el silencio pesa más que las palabras. No porque duela, sino porque exige una madurez emocional que no se enseña fácilmente, la capacidad de no intervenir, de no salvar, de permitir que el otro enfrente las consecuencias de su propio camino, sin que tú interrumpas ese proceso por compasión, culpa o nostalgia. Y este es quizás uno de los desafíos más grandes cuando has amado de verdad, resistir el impulso de cuidar incluso a quien te hirió. En algún rincón del corazón se activa esa vieja tentación: escribir un último mensaje, extender una mano, ofrecer una explicación, un consuelo, una palabra de alivio, no para reconectar necesariamente, sino para aliviar el peso del otro, para suavizarle la caída, para asegurarte de que no está sufriendo más de la cuenta. Pero ese impulso, aunque se disfrace de generosidad, también es una forma de interferencia emocional, una forma de no soltar del todo, porque mientras sigas pendiente de su proceso, sigues entregando una parte de ti que ya no te corresponde seguir dando. La realidad es que quien causó daño, incluso si lo hizo sin mala intención, debe vivir el silencio que ha generado, no como castigo, sino como parte del equilibrio natural de la vida. Interrumpir ese vacío con palabras, con gestos de cuidado, con presencia sutil, es impedir que el otro se mire en el espejo de sus actos. Es evitar que se confronte con el eco de su indiferencia, con la consecuencia de sus omisiones, con el resultado emocional de no haber sabido valorar lo que tenía mientras lo tenía. La filosofía estoica habla con claridad sobre esta forma de contención interior. Epicteto enseñaba que no controlamos lo que otros sienten o hacen, pero sí lo que elegimos alimentar en nuestro interior. Y a veces, no actuar es el acto más poderoso, no porque sea fácil, sino porque exige autocontrol, claridad y respeto por los procesos ajenos. El amor verdadero no se convierte en manipulación emocional, ni en presencia insistente, ni en cuidados no pedidos. El amor verdadero, cuando ya no hay reciprocidad, se convierte en silencio. Un silencio que deja espacio para que el otro se encuentre o se pierda si así lo elige. Resistir el impulso de salvarlos no es frialdad, es compasión lúcida. Es entender que cada persona tiene derecho a su propio aprendizaje, aunque ese aprendizaje incluya sufrimiento. Es asumir que tú no eres ni salvador ni guía espiritual, y que seguir intentando proteger a quien eligió no protegerte a ti solo prolonga una dinámica de desequilibrio donde tú das más de lo que recibes. En esa lógica, el silencio no es venganza, sino restitución de límites. Es el momento en que dejas de poner tu energía en reparar lo que el otro decidió romper. El falso consuelo de cuidar a quien nos dañó es una trampa emocional muy común, porque se disfraza de bondad, de madurez, de ser la persona más grande. Pero en el fondo muchas veces responde a una herida no cerrada, el deseo de seguir siendo necesarios, el miedo a que el otro nos olvide, la esperanza inconsciente de que si volvemos a cuidar quizás recapaciten, quizás cambien, quizás comprendan. Pero el amor que necesita ser recordado a la fuerza ya no es amor, es apego. Y el apego, cuando se confunde con compasión, se convierte en una carga silenciosa que no permite avanzar, porque sigues atado emocionalmente a la idea de salvar a alguien que por decisión o por limitación no quiso ser salvado cuando estabas allí. Y ese desequilibrio no se resuelve con actos de nobleza, se resuelve con distancia emocional, con silencio interior, con la humildad de saber que tu presencia ya no es bienvenida y que eso también hay que honrarlo. Aprender a no interrumpir el proceso ajeno es una forma elevada de respeto. No sabes si el otro necesita tocar fondo para comprender. No sabes si necesita el vacío total para por fin mirar dentro, o si simplemente no hará ese trabajo nunca. Pero eso ya no es asunto tuyo,
porque la vida emocional de otra persona no es tu responsabilidad. Lo fue mientras había un vínculo, mientras había reciprocidad, mientras había un diálogo emocional vivo. Pero una vez que eso se rompe, seguir cuidando es seguir cargando. Y eso a largo plazo solo te desgasta. En el campo del silencio el otro queda a solas con su reflejo. Y ese reflejo puede ser incómodo. Puede generar resistencia, dolor, incluso enojo. Pero es su reflejo, no el tuyo. Y tú, si decides volver a intervenir, interrumpes ese momento. Vuelves a ofrecer refugio. Y eso en el fondo le roba la oportunidad de madurar. Porque los aprendizajes profundos no se dan en la comodidad. Se dan en el vacío, en la ausencia, en el momento en que ya no hay nadie más a quien culpar, a quien recurrir, a quien manipular emocionalmente. No estás siendo cruel al guardar silencio. Estás siendo honesto. Estás diciendo con tu distancia lo que las palabras ya no pueden decir sin desgastarse, que ya diste todo, que ya cuidaste lo que había que cuidar, que ya hablaste, insististe, te explicaste, estuviste, y ahora desde el silencio le entregas al otro el espacio para que crezca, o no, pero ya sin ti como sostén emocional. La compasión, cuando es auténtica, no significa sacrificarse, significa respetar los tiempos y los caminos de los demás, aunque eso implique verlos caer, aunque duela verlos tropezar con sus propias decisiones, porque no hay peor forma de amor que la que asfixia con ayuda, y no hay mayor acto de sabiduría que saber cuándo dar un paso atrás, sin resentimiento, sin rabia, sin ganas de demostrar nada, solo porque ya no corresponde quedarse. El estoicismo nos recuerda que el verdadero poder está en dominar nuestros impulsos, especialmente los que parecen nobles pero que en el fondo están teñidos de ego, de miedo o de necesidad. Y el impulso de salvar, de cuidar, de proteger incluso al que ya no nos quiere cerca, es uno de los más sutiles y peligrosos, porque nos hace creer que estamos haciendo el bien cuando en realidad estamos evitando enfrentar la verdad, que no nos necesitan, o que no nos eligen, o que nos eligieron tarde. Y eso, aunque duela, también libera, porque en esa renuncia consciente al rol de salvador nace una versión más madura de ti mismo, una que ya no se alimenta de la validación del otro, una que ya no construye su identidad en función de cuánto ayuda o cuánto cuida, una que comprende que el amor también se expresa en el retiro, que a veces la mayor muestra de respeto por uno mismo y por el otro es no hacer nada, solo observar, aceptar y seguir adelante. Ese no hacer nada no es pasividad, es fortaleza contenida, es paciencia activa, es el tipo de presencia que ya no necesita ser visible para ser auténtica. Es el gesto más sobrio del amor propio, saber que podrías intervenir, pero eliges no hacerlo, porque entiendes que no se trata de ti, se trata del otro, y su camino ya no te pertenece. El espejo roto, su despertar o su hundimiento. Hay momentos en los que la vida te lleva sin previo aviso al borde de ti mismo, no por una crisis repentina, sino por la suma silenciosa de pequeñas rupturas, miradas que evitaban la verdad, palabras que nunca llegaron, decisiones tomadas desde el ego y no desde el corazón. No siempre es un escándalo lo que derrumba una relación. Muchas veces es el descuido cotidiano, la falta de presencia emocional, la incapacidad de ver al otro como alguien valioso, vivo, real. Y cuando eso se prolonga en el tiempo, lo que parecía firme empieza a agrietarse, hasta que se rompe. Pero lo más doloroso no es la ruptura en sí, es el momento posterior. Ese instante en el que quien creyó que podía seguir como si nada, quien se acostumbró a recibir sin agradecer, a ignorar sin perder, a herir sin consecuencias, se queda solo. No solo sin ti, sino frente a sí mismo. Allí, sin el escudo de tu atención, sin el refugio de tu amor, sin el consuelo de tu paciencia. Entonces, frente a esa soledad tan desnuda, aparece el espejo. No el que cuida la imagen, no el que maquilla los errores, sino el que revela lo que uno ha sido, lo que ha hecho y lo que ha perdido. Ese espejo no miente, y para muchos es el primer momento de verdad en años.
Ya no hay nadie a quien distraer, a quien convencer, a quien manipular emocionalmente. Ya no hay pretextos, ni versiones cómodas, ni argumentos que sostengan una narrativa en la que tú eras demasiado intenso o demasiado sensible. Porque tu silencio desmonta todo eso. Porque tu distancia, punto sostenida, serena, irreversible, es más elocuente que 1000 discusiones. Y es allí donde empieza el verdadero conflicto interior. Porque frente al espejo roto, no queda más que elegir transformar o hundirse. Para algunos la herida se vuelve un maestro, para otros una prisión. Pero ya no puedes hacer nada al respecto, porque aprendiste con el tiempo y con dolor que acompañar no siempre es ayudar, y que ayudar no siempre es amar. Hay dolores que no se deben aliviar desde fuera. Hay caídas que no se deben frenar, porque es en la caída precisamente donde el otro puede descubrir quién es o quién no está dispuesto a ser. En ese reflejo desordenado empiezan a ver que no eras reemplazable, que tu presencia silenciosa pero constante era el pilar emocional que sostenía más de lo que admitían, que tú no eras una compañía más sino una raíz, y que al irte no se cayó el vínculo, se desmoronó su mundo interior. No porque dependieran de ti en todo, sino porque sin saberlo, habías sido el equilibrio entre sus partes más rotas. Ahora que ya no estás, el desequilibrio se revela. Muchos tratan de ocultarlo. Lo llaman libertad. Lo disfrazan de felicidad fingida. Publican sonrisas, nuevos comienzos, frases de autosuficiencia. Pero tú que ya no necesitas mirar, sabes que eso no es real. Sabes que la incomodidad empieza cuando cesa la distracción, cuando llega la noche, cuando se apaga el ruido exterior y solo queda el eco de lo no resuelto. Entonces incluso ellos, aunque no lo digan, sienten que algo falta. Y ese algo eras tú. Pero lo que más les duele no es tu ausencia, es el hecho de que no vas a volver a llenar ese espacio, que esta vez tu silencio no es una pausa, es una decisión, y no una decisión tomada desde el orgullo, sino desde la claridad. Porque el amor verdadero también se expresa dejando ir, diciendo, basta, cerrando ciclos que ya no nutren. Has dejado de hablar no porque no sientas, sino porque por fin te escuchas a ti mismo. Desde el estoicismo se comprende que cada ser humano tiene su propio camino, que la adversidad, cuando se acepta, puede ser el principio de la virtud. Marco Aurelio escribió que el alma se fortalece en la batalla interna, y eso es lo que ahora el otro vive, su propia batalla, lejos de ti, sin tu contención, sin tu suavidad emocional, sin esa presencia que todo lo comprendía. Y lo que haga con ese dolor es asunto suyo, no tuyo. Lo importante aquí no es si despertará o no. Lo importante es que tú ya no necesitas que lo haga. Esa es la transformación real. Has soltado la esperanza de redención. Has comprendido que el amor maduro no espera transformaciones futuras. Solo actúa con coherencia en el presente. Y si en el presente ya no hay reciprocidad, el acto más noble es retirarse, con calma, sin drama, sin explicaciones tardías. Por supuesto, no todos despiertan. Algunos se hunden. Porque es más fácil culparte que verse. Es más fácil seguir huyendo que quedarse quietos en el dolor. Y eso también debe ser respetado. El camino del otro no es tu responsabilidad. El estoicismo nos recuerda que no estamos aquí para controlar a los demás, sino para gobernarnos a nosotros mismos. Y gobernarte ahora implica no volver, no intentar arreglar, no ofrecer salidas que el otro no ha querido construir. Pero eso no significa desamor. Al contrario, significa amor por ti mismo, amor por tu nueva paz, amor por el silencio que te protege, y amor por el otro también, en su forma más elevada, el amor que respeta incluso cuando no hay comprensión, el amor que deja espacio para el crecimiento, aunque éste nunca llegue, porque no es tu ego el que exige justicia, es tu alma la que ha encontrado su lugar, y en ese lugar ya no hay necesidad de estar pendiente de su reflejo, porque tú ya te has mirado a ti mismo, ya has hecho tu parte, ya te has responsabilizado de tus errores, de tus ilusiones, de tu entrega.
Y eso basta. Lo que ellos hagan con su espejo roto, con sus preguntas, sin responder con sus vacíos acumulados, es asunto del destino de su conciencia o de su tiempo, no del tuyo. Así que si un día despiertan y te buscan, no será para que vuelvas a ser quien fuiste. Será si acaso para agradecerte lo que ya no estás dispuesto a dar. Porque tú también te transformaste. Porque ese espejo que ahora ellos enfrentan, tú también lo enfrentaste antes. Y elegiste reconstruirte, no desde la rabia sino desde el respeto propio, no desde la nostalgia sino desde la conciencia. Y ese es tu mayor triunfo. Tu silencio sostenido con serenidad no fue una forma de venganza, fue tu manera de salir sin destruir, de soltar sin maldecir, de cerrar sin ruido. Y en ese acto tan firme como silencioso se resume todo tu aprendizaje, que a veces el acto más valiente no es quedarse para arreglar lo que el otro rompió, sino irse sin esperar que lo comprendan. Tú ya no dependes del resultado, estás en paz. Hay un punto en el camino del desapego emocional en el que dejas de esperar. No porque te hayas resignado ni porque hayas perdido la fe en el otro, sino porque después de tanta entrega, de tanto silencio, de tanto vacío digerido en soledad, comprendes que la paz no depende de lo que ocurra fuera de ti. Que no se trata de si vuelven, si entienden, si cambian, si por fin reconocen lo que tú siempre viste con el alma. Nada de eso tiene ya poder sobre ti. Porque tu liberación no nació de una reacción sino de una elección. Y esa elección fue íntima, silenciosa, definitiva. No hiciste todo este recorrido para probar nada. No construiste tu distancia para herir, ni mantuviste tu dignidad para provocar una reacción. Lo hiciste por ti, porque era lo que tu integridad necesitaba. Porque había llegado el momento de cerrar el ciclo, de dejar de insistir en una historia donde tú eras el único personaje con profundidad emocional. Porque el amor, cuando es verdadero, también sabe retirarse a tiempo. Y tú lo hiciste. Ahora lo entiendes. Ya no necesitas que entiendan, ni que se arrepientan, ni que te busquen. Porque el verdadero triunfo, el único que importa cuando uno ha vivido con el corazón abierto, es la libertad interior. Esa sensación casi inefable de saber que estás bien contigo, que puedes respirar sin la angustia de un mensaje que no llega, sin la ansiedad de una explicación pendiente, sin el peso de una ilusión que se desangraba cada día. Has soltado, no como quien huye, sino como quien ya no necesita aferrarse para existir. Y es ahí donde empieza tu verdadera calma. Una calma que no depende de nada ni de nadie, que no está condicionada por el retorno del otro ni por su evolución emocional, que no se desestabiliza con sus silencios ni con sus apariciones tardías. Has entendido que la serenidad no se negocia, que tu bienestar ya no está en manos ajenas, que nadie más puede tocar tu centro si tú no das permiso. Y ese es el poder más profundo que has recuperado, el de pertenecerte otra vez. Porque durante mucho tiempo estuviste fragmentado, entregado a un vínculo que no sabía recibirte, esperando señales en miradas esquivas, alimentándote de migajas afectivas, sosteniendo silencios que te herían. Pero todo eso quedó atrás. No porque no duela, sino porque ya no tiene cabida en tu nueva forma de estar en el mundo. Has aprendido a identificar lo que te resta, lo que te apaga, lo que te desvía de ti mismo. Y aunque el dolor no se niega, ya no lo idealizas. Lo ves, lo aceptas y lo atraviesas sin quedarte a vivir en él. Hay una libertad que solo llega después de perder. No de perder al otro, sino de perder la necesidad de retenerlo. De darte cuenta de que no necesitas convencer, ni explicar ni justificar tu decisión. Porque el que no quiso comprenderte cuando estabas, no tiene por qué ser testigo de tu plenitud, ahora que ya no lo esperas. Y eso no nace del orgullo, nace de la claridad, de haber caminado lo suficiente por tu propio desierto como para saber qué oasis son reales y cuáles eran espejismos. En esta etapa hay una transformación silenciosa pero radical. Ya no estás a la espera de nada, ni de una llamada ni de una disculpa,
ni de una reivindicación. Si llega bien, si no también, porque tu estado interior ya no está encadenado a resultados externos. Has hecho las paces con lo que fue, con lo que no fue, y con lo que nunca podrá ser. Y eso te convierte en alguien libre. No intocable, pero sí indivisible. Has dejado de preguntarte, ¿y si hubiera hecho más? Porque sabes que diste lo que tenías, que te ofreciste con autenticidad, que estuviste, que apostaste, que esperaste, pero que también supiste decir hasta aquí, cuando todo lo demás se volvió ausencia disfrazada de presencia. Y no te arrepientes, porque lo que nace del alma no necesita ser validado. Se honra por sí mismo en su pureza, en su entrega sin rencor. Hoy el otro puede pensar lo que quiera, puede creer que fue su decisión, puede sostener su versión, proteger su ego, repetir su historia. Ya no te afecta, porque tú has soltado la necesidad de ser entendido. El ego busca tener razón, el alma solo busca paz, y tú elegiste el alma. No hay victoria más profunda que esa, no hay cierre más limpio, porque cuando alguien se queda en paz con su propia decisión, no necesita que el otro lo comprenda para sanar. Y ahora, cuando te miras, ya no lo haces desde la carencia. Ya no ves a David que ve a alguien que espera. Ves a alguien que ha regresado a casa, a su centro, a su silencio sagrado, a su calma irrebatible. Has vuelto a ti, y eso cambia todo, porque el amor propio ya no es un discurso, es una práctica cotidiana. Está en cómo te hablas, en lo que permites, en lo que ya no toleras. Está en el espacio que has creado donde el ruido ajeno ya no entra, y si entra ya no perturba, porque aprendiste a gobernarte con templanza. Los estoicos lo dijeron una y otra vez: nadie te hace daño si tú no lo permites. Y no desde una postura fría, sino desde la conciencia de que la verdadera fuerza no está en imponer, sino en no dejarse arrastrar por lo que no aporta. Tú ya no reaccionas, eliges. Tú ya no discutes, comprendes. Tú ya no insistes, aceptas. Porque has descubierto que la energía más poderosa es la que conservas para ti. Y quizás, desde fuera algunos no lo entiendan. Quizás te llamen distante, frío, desapegado. Pero tú sabes que no es así. Que has amado profundamente. Que sentiste hasta el fondo. Que lloraste en silencio, que perdiste el aliento esperando respuestas que nunca llegaron, pero también sabes que ese pasado ya no te define, lo honra pero no lo habita, lo recuerdas pero no lo cargas, y eso basta. Hoy caminas ligero, no porque no duela, sino porque ya no te duele como antes, porque ya no lo transformas en culpa, ni en necesidad, ni en drama. Lo dejas ser, lo reconoces, y sigues tu camino, con más serenidad, con más verdad, con más ti. Y si un día el otro vuelve, no será para reescribir lo que fue, será para comprobar que ya no hay sitio donde antes había espera, que donde antes tú extendías la mano ahora hay silencio, que donde antes había espacio compartido ahora hay límites, no como castigo, sino como acto de respeto hacia ti. Porque entendiste con cada parte de tu ser que quien no supo valorar tu presencia no merece explicaciones ante tu ausencia. Así que sí, ya no dependes del resultado, porque el único resultado que importa ya lo tienes. Has vuelto a ti mismo, y eso es paz. El renacer desde la ausencia, silencio como símbolo de valor. No siempre el final de un ciclo se marca con ruido. No son los gritos, las palabras que buscan explicar lo inexplicable, ni los gestos grandiosos los que cierran una etapa. A veces el cierre más profundo llega en silencio. Un silencio firme, sereno, cargado de significado. Un silencio que no es vacío, sino un espacio donde el alma respira, donde las decisiones nacen desde lo más íntimo, desde un lugar que el mundo exterior apenas comprende. Ese silencio que alguna vez dolió, que parecía un castigo, se transforma con el tiempo en algo sagrado, paz. Y desde esa paz renaces, no como antes, no para repetir los mismos patrones, sino como alguien nuevo reconstruido desde dentro, alguien que ha atravesado el dolor
y ha encontrado claridad. Hoy quiero hablarte de ese renacer, de cómo el silencio puede convertirse en tu mayor fortaleza, de cómo la ausencia, lejos de ser pérdida, es el comienzo de tu autenticidad. Imagina una tormenta. El viento aúlla, los truenos sacuden el cielo y todo parece caos. Pero en el centro de esa tormenta hay un lugar donde todo está quieto. Ese lugar es el silencio. En el estoicismo, el silencio no es solo callar. Es una elección, un acto de poder. Es decidir qué merece tu voz, tu energía, tu atención. Marco Aurelio escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos». Comprende esto y encontrarás fuerza. Elegir el silencio es reclamar ese poder. Piensa en un momento de tu vida. Tal vez una discusión que no llevaba a ninguna parte, un mensaje que escribiste, pero no enviaste, una provocación que decidiste ignorar. ¿Recuerdas cómo al quedarte en silencio, algo cambió dentro de ti? Ese silencio no fue debilidad, fue valentía. Fue tu alma diciendo: «No necesito pelear para demostrar quién soy». Fue un paso hacia la paz. Pero llegar a ese silencio no es sencillo. Antes hay un camino de pérdida. Hay cosas que debes soltar, una relación que agotó tu luz, una promesa que nunca se cumplió, una versión de ti que ya no existe. Soltar no significa olvidar. No significa que lo que viviste no tuvo valor. Significa que reconoces lo que diste. Amaste sin reservas, creíste sin garantías, te entregaste sin esperar nada a cambio. Y aunque no fue correspondido eso, no disminuye tu grandeza. Epicteto dijo: «No te lastima lo que sucede, sino lo que piensas sobre lo que sucede». Lo que perdiste, cuando lo miras con distancia, no era tan real como pensabas. Era una ilusión, una imagen que construiste con amor, con esperanza, pero que no fue correspondida en la misma medida. Y eso no invalida tu sentir. Al contrario, lo dignifica, porque lo diste todo sin condiciones, porque amaste con profundidad, aunque el otro no supiera recibirlo. Piensa en lo que has perdido. ¿Era realmente lo que imaginabas? A veces lo que llamamos amor es apego. Lo que vemos como conexión es una lucha por ser vistos. Lo que defendemos como esperanza es en realidad miedo a soltar. Conozco a alguien que pasó años intentando salvar una amistad que ya no funcionaba. Cada mensaje, cada gesto era un esfuerzo por recuperar lo que habían tenido. Pero un día decidió detenerse. No respondió el último mensaje, no buscó explicaciones, y en ese silencio encontró algo inesperado: paz. No porque la amistad no importara, sino porque entendió que su valor no dependía de esa relación. Soltar es un acto de valentía. Es decidir que mereces paz incluso si eso significa caminar solo por un tiempo. Es entender que la ausencia no es vacío, sino espacio para algo nuevo. Y en ese espacio comienzas a reconstruirte, no como eras antes, no para volver al mismo lugar ni para repetir los mismos errores, sino como alguien nuevo, alguien que ha atravesado el dolor y ha salido más claro, más fuerte, más auténtico. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad no está en controlar lo externo, sino en cultivar lo interno. Séneca lo expresó así: «La verdadera libertad es poder no necesitar nada. Al soltar lo que ya no te sirve, has comenzado a vivir esa libertad. Mira lo que has ganado: tu capacidad de sentir profundamente sin miedo, tu resiliencia que te mantuvo en pie incluso en las noches más oscuras, tu amor propio que ahora brilla porque ya no lo escondes detrás de la necesidad de ser validado. Todo eso siempre estuvo ahí, pero el ruido de lo que sostenías lo opacaba. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste realmente tú, no el tú que los demás esperan? No el tú que busca aprobación, sino el tú que respira, que vive, que elige con claridad. Ese es el tú que renace ahora. Ese renacer no es un acto inmediato. Es el fruto de un proceso silencioso, a veces invisible para los demás, pero profundamente transformador. Es el resultado de noches largas, en las que el corazón parecía no resistir más, de días
en los que todo se sentía hueco de momentos, en los que el pasado golpeaba con fuerza para recordarte lo que ya no eras. Pero también es el resultado de resistirte a volver por costumbre de mantener tu decisión incluso cuando el alma temblaba de confiar en ese silencio, que al principio parecía castigo y luego se reveló como camino. Tu silencio ese que antes dolía ahora es símbolo de fortaleza, porque mantenerse callado cuando todo dentro grita por ser escuchado requiere valentía. Porque no responder, no explicar, no buscar aclaraciones es una forma de autocuidado que solo quienes han sido heridos profundamente entienden. Tu renacer se ha dado en la intimidad de tu alma, en ese instante exacto en que dejaste de mirar hacia atrás, esperando respuestas, en ese momento en que dejaste de esperar gestos de quien nunca supo darte presencia, en ese segundo en que comprendiste que la ausencia, lejos de ser vacío, era un espacio sagrado para reconstruirte. Y en ese espacio descubriste lo que siempre estuvo: tu autenticidad, tu capacidad de caminar solo sin perder el sentido, tu claridad. Todo eso que quedó opacado por tanto tiempo por la necesidad de sostener lo insostenible, ahora brilla, no para impresionar, sino porque es natural, porque al quitar todo lo que no era real, lo que permanece es lo que verdaderamente eres. El silencio ya no duele, ha dejado de ser una carencia y se ha convertido en un símbolo. Es tu declaración de independencia emocional. Es el lenguaje sutil de quien ya no necesita explicarse. Es la voz sin palabras de quien ha sanado tanto que ya no busca venganza, ni justicia, ni comprensión. Solo equilibrio, serenidad, propósito. Y es aquí donde el estoicismo cobra un sentido aún más profundo. No se trataba de fingir fortaleza, se trataba de cultivarla. No se trataba de aparentar indiferencia, se trataba de elegir qué merece tu energía. No se trataba de endurecerte, sino de afinar tu sensibilidad al punto de que ya nada ajeno pueda romperte. Has aprendido que tu valor no está en que el otro lo reconozca, está en que tú lo habites. Y esa certeza, esa verdad que ahora llevas dentro, es más poderosa que cualquier validación externa. Al final llegas a la paz. Una paz que no es la ausencia de problemas, sino la presencia de claridad. Una paz que no depende de lo que otros piensen, digan o hagan. Una paz que es tuya, porque la construiste desde el silencio. Esa paz puede asustar al principio, porque estamos tan acostumbrados al caos, a la espera, a la lucha, que la calma parece extraña. Pero no es un vacío, es un campo fértil. Es el comienzo de una vida más consciente, más selectiva, más alineada con tu verdad. Ahora, cuando mires atrás, no sentirás rencor, no necesitarás justicia ni revancha, porque sabrás que todo, incluso el dolor, fue parte de tu despertar, y podrás decir con la certeza de quien ha encontrado su centro: gracias, porque al perder lo que creía indispensable, me encontré a mí mismo. Hoy te invito a abrazar el silencio, no como castigo, sino como fortaleza. Dedica 5 minutos al día a estar contigo mismo sin distracciones. Escucha lo que tu alma tiene que decir. Escribe una carta a alguien que ya no está en tu vida, pero no la envíes. Deja que esas palabras sean tu liberación. Reflexiona sobre una situación donde el silencio pueda ser un acto de valentía. Porque el silencio no es ausencia, es presencia. Es el espacio donde te encuentras contigo mismo. Es el comienzo de tu renacer. Así termina este camino, no con una explosión, sino con una certeza: eres libre. No necesitas ser entendido para tener valor. Esa verdad dicha en voz baja, con la templanza de quien ha atravesado su propio invierno emocional, resume toda la travesía. No hay necesidad de cerrar con grandes discursos. Solo con la fuerza de una verdad que ya no requiere validación. Soy libre, y no necesito ser entendido para tener valor. Respira, camina, vive, porque has renacido no para agradar, sino para ser verdad. A veces las palabras no alcanzan para expresar lo que uno realmente siente. Pero aún así, hoy quiero cerrar este espacio con un agradecimiento sincero. Si has llegado hasta aquí,
Si has escuchado cada reflexión, cada silencio, cada idea, es porque algo dentro de ti ha resonado con esta travesía interior. Gracias por tu tiempo, por tu atención y sobre todo, por tu apertura. Porque escuchar con el corazón no es fácil. Porque permitir que un mensaje toque tu alma requiere valentía. Vivimos en un mundo que premia la velocidad, la distracción, lo inmediato. Pero tú elegiste detenerte, elegiste pensar, elegiste mirar hacia adentro. Y eso, créeme, ya es un acto de revolución silenciosa. Hoy hablamos del silencio, de la ausencia de la dignidad, de retirarse, de cómo uno puede volver a sí mismo, después de haberlo dado todo. Pero más allá de cualquier concepto, lo importante es lo que tú hagas con lo que has sentido aquí. Cada palabra, cada pausa fue un puente, pero el camino lo recorres tú. Si este contenido te ha acompañado, si te ha ayudado a ver con más claridad o te ha ofrecido consuelo en un momento difícil, te invito a que lo compartas con alguien que quizás también lo necesite. No para imponer nada, sino para abrir una puerta. A veces una sola frase puede sembrar una semilla de transformación en otro. Y si deseas seguir caminando junto a esta comunidad de almas que buscan crecer desde la calma, desde la profundidad y desde la verdad, te invito a suscribirte. Aquí no se trata de acumular seguidores, sino de crear un espacio donde el pensamiento y la serenidad sean valorados. Tu presencia aquí tiene sentido, y tu voz, aunque sea en silencio, suma. Gracias de corazón por estar. Y recuerda, no necesitas ser entendido para tener valor. Solo necesitas ser fiel a ti mismo. Nos vemos en el próximo encuentro.